Saludos, apreciados hermanos, amigos que hasta ahora nos han acompañado en este estudio, en este encuentro especial de las Escrituras para ubicar todo lo que el Señor quiere decirnos acerca de nuestra identidad en Cristo. Queremos en esta hora buscar la presencia de Dios para iniciar de una vez nuestro estudio, que va a ser muy interesante y para beneficio de cada uno de los que nos escuchan a través de la radio, los grupos de WhatsApp o a través del YouTube. Así que oremos al Señor y busquemos su presencia. Padre nuestro, tú eres nuestro Dios que nos comprende, eres nuestro Dios que nos creó y sabes, Señor, cómo podemos crecer, renovarnos espiritualmente. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos reveles acerca de eso a través de tu palabra y que bendigas nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, de nuestros familiares y de todos aquellos, Señor, que nos reunimos en este grupo para poder buscar tu presencia. Gracias por tu amor y misericordia. Abrimos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien apreciados, nosotros el día de ayer estuvimos hablando finalmente sobre esa promesa maravillosa en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 16, donde el Señor ha dicho, repitiendo la promesa que está en el libro de Jeremías, que Él tiene un nuevo pacto en el cual se ha comprometido a escribir su santa ley, a imprimirla por el poder del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones, de tal manera que podamos tener la capacidad de ser transformados y así poder glorificar a Dios y vivir una vida como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para su honra y para su gloria. Hoy vamos a avanzar respondiendo tal vez la pregunta, ¿cómo es que el Señor opera eso? ¿De qué manera se hace efectivo ese pacto que logra que tengamos esa nueva identidad en Cristo Jesús? Y de eso vamos a hablar en el nombre del Señor ahora mismo. Para eso quiero pedirle que nos ubiquemos en una de las cartas del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, a partir del versículo 3. Vamos a ver a partir de este versículo cómo habla el apóstol Pablo y señala la transformación que ha hecho el Señor en todos los que somos creyentes. Y a partir de allí explicar cómo es que el Señor logró esa transformación, esa renovación. Porque ayer precisamente uno de los versículos que leímos en Efesios, el capítulo 4, nos mencionaba que debemos renovarnos en el espíritu de la mente. Para lograr esa identidad con Cristo hay que renovarse. Y hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en Romanos, el capítulo 12, el apóstol Pablo menciona allí la necesidad de que seamos renovados, transformados por nuestra mente, el cambio de nuestra forma de pensar. Pero eso solamente puede lograrse a través de la obra del Señor. Y en este versículo que acabamos de ubicar, en el versículo 3 del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, comienza a decirnos lo siguiente. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Esta lista especial que menciona aquí el apóstol Pablo nos habla de una serie de características que vemos nosotros en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, e incluso pudiéramos decir, algunos de los que nos escuchan, yo me veo reflejado en una de esas características de esa lista. Y vean lo siguiente, lo primero que menciona es, bueno, ahora somos creyentes,
pero antes algunos de nosotros éramos insensatos. Una persona insensata es una persona que no tiene sensatez, que adolece de la capacidad de poder sopesar, pensar adecuadamente. Por lo tanto, las decisiones o las acciones que realiza lo hace en detrimento de su bienestar. Una persona insensata. Algunos mencionan ese, al parecer, no piensa. Y dice las Escrituras que antes de que podamos nosotros asumir la identidad de Cristo Jesús, podemos llegar a ser insensatos. La segunda palabra que menciona allí con respecto a esas características, algunos de nosotros éramos rebeldes. Y una persona rebelde es aquel que tiene esa simiente que el enemigo, Satanás, comenzó a sembrar desde el cielo, porque él fue el primer rebelde. Y un rebelde es aquel que no se somete a ninguna autoridad. Un rebelde es aquella persona antagonista por naturaleza. Siempre lleva la contraria, aunque sabe conscientemente que no tiene la razón. Hay personas así, que les cuesta poder porque sienten que se humillan si le dan la razón a alguien que está al frente de alguna situación. Y la rebeldía la vemos desde el hogar hasta el trabajo y los diferentes ambientes. Ser rebelde es una de las cosas que más problemas ha traído a nuestra sociedad, a nuestra humanidad y al universo entero. Yo no sé si en este momento estaríamos hablando para alguna persona que ha reconocido, en primer lugar, que no piensa bien. Que al parecer las decisiones que toma son completamente insensatas. O tal vez estamos hablando para un rebelde. Alguna persona que incluso reconoce su rebelión, reconoce su condición constante de rebeldía y aún así no sabe cómo controlar ese asunto. Otra de las características que menciona allí de aquellos que aún no han logrado esa renovación es rebeldes extraviados. Y cuando hablamos de los extraviados, las Escrituras nos está hablando de aquel tipo de personas que pareciera que siempre el rumbo de su vida es aquel que es el más inadecuado. Decisiones desastrosas. Cada vez que tienen la oportunidad, como decía alguien que escuché una vez, un político que decía, él es un perdedor sistemático de oportunidades. Una persona que sistemáticamente se va por el camino que precisamente va a arruinar su existencia y de aquellos que están bajo su responsabilidad. Los extraviados. Los que todo el mundo reconoce que tomaron el camino equivocado. Allí vemos nosotros a jóvenes que desde temprana edad, como aquel muchacho que yo hablaba con él, aquel joven que su madre me dijo, él está juntándose con jóvenes que no son de buena procedencia. Y recuerdo aquella tarde cuando me senté con él y le proyecté qué iba a suceder si seguía por ese camino. Y lamentablemente, meses después, terminó involucrado en el asesinato de un joven muy querido para la comunidad cristiana donde nosotros estábamos ministrando. Más adelante, siguió descendiendo en decisiones horrendas. Tuve que ir al hospital para verlo con su rostro destrozado porque chocaba con una moto que se acababa de robar. Tuve que verlo nuevamente en el hospital con disparos en su cuerpo de enemigos que se había ganado. Y aún su rostro, toda la juventud que tenía, su rostro se desfiguró completamente y se convirtió en un despojo humano que hoy sobrevive mutilado y con diferentes experiencias de horror dentro de una cárcel. Los extraviados, los que siempre deciden mal. La Biblia dice
que hay gente así. No sé si estoy hablando para alguien que se sienta así extraviado o tenga dentro de su entorno familiar a alguien que pareciera que no podemos dejarle decidir en ningún momento. La Escritura sigue hablando y habla de los esclavos de placeres y deleites diversos. Y es que en este tiempo nosotros tenemos que reconocer que la gran empresa que va en aumento es la empresa que tiene que ver con los placeres. En primer lugar, el mercado de la droga. El mercado de la droga que a millones está nuevamente y siempre, está captando para destruir jóvenes todos los días. El alcohol. Comúnmente damos este ejemplo. Entre farmacias y licorerías, ¿qué es lo que más hay? ¿Y qué es lo que más necesitamos? Necesitamos más farmacias, necesitamos más hospitales, pero hay, irónicamente, más licorerías. Los placeres diversos, los placeres sexuales, la lucha que hay por tratar de reivindicar aquello que no tiene razón de ser y que tiene que ver con los placeres. Todo eso que tiene que ver con la ideología de género, todo eso que tiene que ver con la supuesta libertad de expresar mi sexualidad como mejor me parezca, y lo que está trayendo, las estadísticas nos dicen, es ruina para una generación que no quiere tener control, que no quiere someterse y que finalmente está llevando a la muerte, al suicidio, a la soledad, a mucha gente. No sé si en este momento también hablamos para alguien que esté esclavizado en algún tipo de placer, que se encuentre cautivo por no poder librarse de aquello. Conocemos personas también que, por ejemplo, todo lo que ganan en su trabajo, por un impulso compulsivo, tienen que gastarlo en apuestas. Perdedores constantes, gente que está hundida en los placeres. De una sociedad que nos ha dicho que el hedonismo, que es la filosofía del placer por el placer, es la razón última. Cuando enciendes el televisor, cuando ves el internet, lo que hay es darle al gusto humano todo lo que supuestamente es necesario. Por eso esta lista que menciona el apóstol Pablo de manera magistral sigue hablando acerca de esto y dice: y odiándonos unos a otros y siendo odiados. Y ese es otro de los elementos. Estamos en esta sociedad desarrollando cada vez más una animadversión contra el ser humano mismo. Lo vemos cuando salimos a la calle. La falta de educación. Pareciera que estamos listos para el combate, para la pelea, para la controversia. La raíz de amargura, de odio que mucha gente está desarrollando en su corazón. Pareciera que es la forma, incluso en circunstancias como estas, donde hay una crisis sanitaria, desarrollar la ira, la violencia contra otras personas. Ustedes pueden ver los periódicos. Ustedes pueden ver la circunstancia social de nuestras comunidades, como lo mencionábamos en días anteriores, de nuestras comunidades, la juventud de Latinoamérica, que se hunde cada vez más en la violencia sin sentido, la violencia como una especie de estatus para alcanzar alguna posición en nuestros barrios. Eso está sucediendo. Por eso las series de narcotráfico, las series donde las mafias pululan, las series donde las personas son asesinadas brutalmente, son las que tienen mayor rating. Estamos sembrando sistemáticamente el odio de unos a otros.
como entretenimiento, el odio como entretenimiento, la venganza, la vendetta, ser personas capaces de desarrollar toda la violencia, dejar que nuestros sentimientos se desborden. Eso es lo que está sucediendo actualmente y está en esta lista, y el Señor lo permitió así, que el apóstol Pablo lo mencionara, para contrastar lo que es la vida de alguien, las experiencias del ser humano que no ha sido renovado y que no entiende cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Otra de las cosas que menciona aquí en esta lista del capítulo 3 del libro de Tito, el versículo 3, es la envidia. ¿Qué da como consecuencia el odio? La envidia. El no ser capaz de poder sentirnos solidarios, alegres, gozosos con el bienestar ajeno. Si usted amanece un día en el que ve que su vecino prospera y usted, en vez de sentirse bien, se siente como mal. Si usted amanece un día al ver que su compañero de trabajo, incluso su familiar, logra algún éxito, algún bien general, material, algún beneficio, y usted eso le hace sentir como una especie de frustración, tristeza, y después se convierte en una especie de impulso para tener exactamente lo mismo o algo mejor de aquel que usted ha visto que ha prosperado, entonces usted es víctima de la envidia. Pero es que es eso lo que se está sembrando. Vuelvo a decir, la educación que se está recibiendo a través de los medios de comunicación, me refiero al show business, las series que a través de Netflix y a través de otras empresas televisivas masivas, lo que están haciendo es sembrar los antivalores, y cada una de estas listas están impresas en los protagonistas. Las novelas, uno de los elementos más venenosos para la psiquis de los niños, de los jóvenes y adolescentes y de las mujeres que son amas de casa. No hay nada peor que las novelas, porque todos esos dramas empalagosos, todos esos dramas asquerosos, disculpen la expresión, que se consumen en demasia, no son inocuos para tu mente. O sea, no es que tú eres un adicto a una serie y eso no va a pasar nada contigo. De alguna manera, tu comportamiento será afectado. Bueno, esta es la lista. Tenemos que mirar bien el por qué nuestra sociedad, que ha aumentado en bienes y servicios, está cada vez más, de acuerdo a las investigaciones antropológicas, sociológicas, de acuerdo a eso, los seres humanos nos distanciamos más los unos de los otros. Cada vez más creer en Dios es un asunto que pareciera ser un retraso, algo arcaico, y revela supuestamente tu debilidad, cuando lo que estamos es construyendo una sociedad que va hacia el tiempo del fin, porque le ha dado la espalda a Dios. Bien apreciados, ese es solamente el versículo 3. Fíjense ustedes que al leer ese versículo nosotros encontramos cosas tan interesantes, pero en el siguiente versículo nos dice la palabra de Dios. Ese contraste le está diciendo, nosotros antes éramos así, y éramos así de esta forma, de estas características. Pero dice en el versículo 4, leamos Tito capítulo 3 versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, detengámonos allí. Gracias a Dios, gracias al Señor, Él manifestó su amor y su bondad. Manifestó su misericordia.
es el elemento que rompe la línea filosófica de esta época. Es el elemento que es extraño para el mensaje constante que este mundo nos da. El amor desinteresado, profundo de Dios. El amor que es capaz de comprender a aquel que está precisamente en rebeldía, en placeres, en odios, consumido por tantas cosas. Es el amor de Dios el que penetra en la mente del hombre y es capaz entonces de encender una luz en medio de la oscuridad que muchas veces tenemos, para dar entonces la oportunidad de ver otra forma de vivir, diferente, más elevada. Y es lo que Dios hace con su poderosa palabra. Y es lo que nos está revelando. Vuelvo a decir, el apóstol Pablo dice, esto era lo que nosotros éramos, pero gracias a Dios se manifestó la bondad, pura la bondad, el amor, la misericordia de Dios. Y dice el versículo 5, ese amor, esa bondad que hizo, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios por este versículo. Ese amor de Dios es capaz de salvarnos. Pero ese amor de Dios no es un sentimiento barato como nos lo han presentado en esta sociedad. No es una emoción, no está rebajado a un sentimentalismo espurio que nos presentan, sino dice que este amor operó dentro de la justicia de Dios. No es un amor alcahueta, es el amor que es capaz de ayudarnos a alcanzar aquel escalafón, aquella estatura, la justicia de Dios, que es imputada no porque la merezcamos, no la logramos, el amor de Dios que nos eleva y que menciona aquí que precisamente logra la regeneración, el lavamiento, que nos transforma. Ese es el amor del cual menciona aquí las Escrituras. Y ese amor, finalmente el versículo dice que logra renovar, que no es otra cosa sino volver a hacerlo nuevo. Renovar. ¿Y qué es lo que renueva? En primer lugar, tu mente. Porque todos los conceptos que esta sociedad nos indican son falsos, son oscuros, son para que nosotros, como decíamos, nos llevemos la gloria. Pero al Señor, al renovarnos, nos da una nueva mente, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de actuar en este mundo. Nos renueva, nos lava. El amor de Dios no basta con la comprensión de que Dios tiene de ti, sino que esa bondad, ese amor de Dios tiene el poder de lavar, de limpiar, de quitar de nuestras vidas las actitudes, las acciones, los principios erróneos que no te han hecho feliz a ti ni a tu familia. Por lo tanto, tenemos la gran bendición de ser renovados por el amor de Dios. Y de eso se trata. En este sentido, o siguiendo con lo que estamos hablando, podemos ver también otro texto que es muy importante. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, el capítulo 13, el versículo 10,
nos habla más acerca de esto. Y nos dice la palabra de Dios. El versículo 10. Y revestido del nuevo. Y cuando habla de revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre. En el versículo anterior, él está contrastando también el viejo hombre y el nuevo hombre. Y dice, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué importante. Estamos hablando de cómo opera, cómo es que se opera ese cambio, cómo es que el Señor va a escribir los principios de su carácter expresados en su santa ley en nuestro corazón, y es a través de una obra de renovación por el amor de Dios. Y en este versículo que acabamos de leer, nos dice que nos lleva a revestirnos de un nuevo hombre. Y se está refiriendo al carácter y a la imagen del Señor Jesucristo. En otras palabras, que el Señor opera para que nosotros volvamos a lo que desde el principio debe ser. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado desfiguró la imagen de Dios en el hombre, y entonces el trabajo es renovar la imagen de Dios por el amor de Dios, que es la principal característica. Y como menciona aquí, esa imagen nos va llevando cada vez más a parecernos a aquel, dice aquí, aquel que nos creó. Es el objetivo. Una vez que tú decides acercarte a Dios, el Señor comienza a renovarte para que te parezcas más a Él, que es tu creador. Por eso envió al Señor Jesucristo como el principal modelo, que se hizo hombre, se humanó y vivió 33 años de vida justa. Y está en su palabra, su pensamiento, su acción y su sentir, sus principios, para que nosotros podamos absorberlos, para que podamos ser renovados. Es por eso que menciona allí, finalmente, que nuestra vida se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno. No está hablando allí las Escrituras de simplemente información cognitiva que metes. Está hablando de un conocimiento integral. Es algo que opera dentro de ti y te transforma completamente. Un conocimiento experimental. ¿Y dónde lo hallamos? Bueno, en esta hora quisiera, para que vayamos entonces llegando al punto final de este estudio, busquemos un versículo que es sumamente importante en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Ya hemos visto hasta aquí la lista de lo que nosotros éramos o somos. Hemos visto entonces cómo es el amor de Dios que opera para elevarnos a la justicia de Dios y renovarnos por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿dónde entonces podemos hallar el elemento que nos va a llevar, como dice el versículo anterior que leímos, Colosenses 3:10, elevarnos a la imagen del que nos creó, a la estatura de ese nuevo hombre? ¿Dónde hallamos ese conocimiento que menciona allí? El libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué extraordinario versículo. El elemento del cual tú dispones es la palabra de Dios.
La palabra de Dios que es viva y es eficaz. Tiene dos características. No es letra muerta. La palabra de Dios que está viva. La palabra de Dios que es un elemento de vida que opera como una fuente dentro del corazón y de la mente del ser humano. Debes llenar tu mente con la palabra de Dios. Y al hacerlo con humildad, reconociendo tu condición, como también lo aplicamos el día de ayer, reconociendo que eres incapaz de ser renovado por tus propias fuerzas, entonces recibir con fe humilde la palabra de Dios porque es eficaz. Y la palabra de Dios dice aquí, como una espada penetra hasta lo más profundo de tu ser, y menciona como una metáfora los tuétanos, que es la parte interna de los huesos, la parte más íntima del hueso humano. Dice las Escrituras que la palabra de Dios como una espada va a lo profundo de tu conciencia, lo profundo de tus emociones, lo profundo de ti, para poder realizar ese cambio. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, tus emociones. No logras controlarte, no sabes cómo poder hacer para cambiar tu forma de sentir. La Biblia dice que la palabra de Dios puede operar ese cambio, incluso para discernir la manera como piensas y discernir la manera como sientes, porque no te conoces a ti mismo, no nos conocemos a nosotros mismos hasta que Dios puede entrar por el Espíritu Santo y por la palabra en nuestra mente, hacernos entender nuestra condición y darnos la solución efectiva para ser regenerados, para ser transformados, para ser limpios. Y la historia humana está llena de ejemplos de muchos hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser renovado? ¿Deseas tener una nueva experiencia? ¿Deseas comenzar de nuevo? Puede ser que tu vida esté marcada por lo que decíamos en la lista, decisiones que te han hecho sufrir, malas elecciones, por placeres que dominan, tal vez a ti o a tus seres queridos, por una herencia tal vez de maltrato, que tú también la has tomado y te has convertido también en un maltratador, una maltratadora, sin importar cuál sea tu circunstancia. Como lo leímos, deja que el Señor manifieste su bondad hoy en tu vida. Deja que el amor de Cristo pueda llevarte a elevar tu vida a la justicia de nuestro Padre Celestial. Deja que el Señor pueda renovar tu vida y ser a la estatura de la persona de Cristo Jesús. Oremos al Señor para que eso suceda hoy en tu vida, en tu familia, en aquellos que aman. ¿Lo quieres? Entonces ríndete al Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y misericordia. Quiero rogarte, oh Señor, que tengas a bien manifestar tu bondad y tu amor sobre los que nos escuchan, sobre los que nos ven a través de los medios. Por favor, Señor, que el amor de Dios, así como dice las Escrituras, se derrame por el Espíritu Santo en sus corazones y que hoy comience la renovación de sus vidas hasta que lleguen a la estatura de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo esto lo rogamos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.